Bueno, ¿cómo? ¡Hey, qué onda! Bienvenidos A Fe Con Trevor. y somos Del Templo San Patricio. Bravo. Bien, hoy, sexto domingo de Pascua, vamos a hablar sobre lo que son los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero primero, Primero vamos a responder una de las preguntas que nos dejaron en los capítulos anteriores. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue, creo? Esta dice, ¿cómo fue su experiencia al recién conocer la iglesia? allá. Empieza el más antiguo. Es el más antiguo, obviamente. Claro. Ya, a ver, bueno, yo entré justo, conectando con el tema, yo entré para hacer mi primera comunión. Yo le tenía no un pánico a la iglesia, pero tipo, mi mamá antes trabajaba para una familia católica, ¿no? Fiel católica, que ellos pues, tipo, a mí me traumaron a esa edad, entre los 6 hasta los 8 años, diciendo que como yo era muy sumiso, me decían que yo tengo que ir a la iglesia para ser sacerdote. Y yo tenía la idea de que si iba a la iglesia, iba a terminar siendo sacerdote. Entonces, cuando... Sí. no está mal, claro, no está mal. Pero lo traumaron. Ajá, Vamos. me lo tomaron, me lo dejaron como que no, yo no quiero. Entonces, me acuerdo que a los 8 años la familia justo convenció a mi mamá para que yo haga mi primera comunión. Y pues yo que tenía esa idea y también sufría de mamitis, no quería. O sea, yo le dije a mi mamá, no quiero y por nada del mundo quise. Mi mamá tiene un carácter fuerte. Y pues me terminó obligando para ir a la ex capilla Santísimo Redentor y en la Tepillita de la ¿Se llamaba así? Ajá, Sí, me acuerdo. claro. Yo me acuerdo que era la capilla de jardines simplemente. Ajá. Se nota que es el más antiguo. Ahí está. Por ejemplo, ahí está. Entonces, era como que yo en mi vida iba a las misas. Para mí me chocó un poquito. Incluso el primer año yo estuve de rebelde. Queriendo vacilar, sí, quería vacilar. No, en ese tiempo todavía no. Estaba tipo peladito, algo así. para que se entienda, pues le agarró la época de rebeldía en la que se dejó crecer el cabello. Estaba así. A los 15, 16. 15, 16 años. Ya, pero no, en ese tiempo era lacio. Entonces como que tenía más bien peinado de líder. Y aquellos que hicieron primera comunión conmigo, lo van a ver. Sí. Sí, tengo fotos. ¿Y por qué no nos ¿Por qué no quiero? A lo mejor nos pone por acá, a lo mejor, quién sabe. No. Yo tengo una. Y se la voy a mandar a producción para que la pongan en el video. Hay una foto de las dos en primera comunión. Sí, Sí, así como chiquititas ahí. Esa sí va a aparecer así. ¡Guau! Ajá. Buena foto ahí. Y la pones así. Ahí. Y la vas a aparecer 3 veces con esta 4. Y ya pues entonces como que de ahí hice mi primera comunión. Al año y medio por ahí me metí a catequesis familiar de animador. Ya luego, ya como testimonio, ¿no? De ahí tuve mi época de rebeldía, en los 15, 16. Okay. Y luego me metí ya ahí como que me metí de lleno a lo que es el coro de jóvenes. Y ya luego pues ahora hay grupo en el que no esté. Sí, es verdad, es antiguo. Sí. Ya bueno, y ustedes, de ahí siguen lo más. Bueno, ustedes son ahí por ahí contemporáneas. Bravo. Yankepo. Uy. Bueno, yo no tengo algo así como que una entrada a la iglesia, sino es que mis papás se conocieron en el coro y justamente en Paz en Jesús. Mis papás son de Paz en Jesús los dos, entonces se conocieron en el coro y bueno, estuvieron de enamorados 6 años, se casaron, todo, nací yo. Y ya pues yo tengo una formación cristiana desde el vientre de mi madre, ¿no? Prácticamente, porque toda mi vida estoy en la iglesia, mis papás son catecúmenos, están en el camino neocatecumenal. Son neocatecúmenos, están en el camino neocatecumenal. Bueno, y ya yo he crecido en el camino, yo crecí así ya en todo el ambiente de la iglesia.
Y bueno, yo empecé, digamos así, a interactuar un poco más con la iglesia cuando entré al coro de los querubines. Yo antes estaba en el coro de los querubines, entonces ahí digamos que empecé a interactuar un poco más porque yo ya hacía un servicio, ¿no? Después pasaron los años, dejé querubines, empecé con Paz en Jesús. Entré yo también a una comunidad y ya pues Dios se me ha presentado de esta manera, ¿no? Quizá no de la manera en la que todos, o bueno, la mayoría se presenta, ¿no? Que descubren a Dios en algún conflicto de su vida, o descubren a Dios así por casualidad, pero ha sido por algo, ¿no? Y bueno, poco a poco lo estoy descubriendo. Y ya. Ya, señorita. Ya, o sea, inicialmente creo que como Lucero tampoco tengo un inicio en la iglesia, porque me acuerdo desde que tengo uso de razón, como que ya mi mamá y mi papá asistíamos a la iglesia. No era, eso sí, no es que no era, o sea, no era muy recurrente que digamos, era como que íbamos un domingo, otro domingo no, amigo sí. Y también un momento que recuerdo bastante es que en la capilla Santísimo Redentor, que recién me entero que se llamaba así, 40 años la capilla. Yo tampoco sabía. Mis papás se casaron en esa capilla, pues sí, fue sí. O sea, es un momento que creo que yo lo considero como el inicio, porque creo que es el momento donde yo empiezo a recordar mi etapa de la iglesia, o sea, yo participando en la iglesia. Y fue después de eso en el que yo ingresé al coro Querubines, que ahí fue donde conocí a Lucerito. Y básicamente ahí pasé, creo que, ¿cuántos años habré pasado ahí? ¿6? Yo estuve 8. Porque me acuerdo que hubo un tiempo en el que creo que, o sea... Rebelde. No rebelde, hubo un tiempo en el que como que la generación pasada pasó a Paz en Jesús. Y se quedaron las generaciones nuevas que estaban entrando. Y creo que yo me fui 3 años antes de ese momento. Entonces había estado como yo me fui unos 5 o 6 años aproximadamente. Y creo que fue, no digo que fue malo, pero creo que fue un momento en el que yo me alejé mucho de la iglesia, porque creo que el coro Querubines fue un momento en el que yo, o sea, para mal o bien, yo permanecía ahí y me hacía participar en la iglesia, o sea. ¿Por qué mal? O sea, es una frase, es una expresión. No va la palabra. Expresión. Okay. Bueno, para bien o para bien, estaba, o sea, me parecía estar mucho en la iglesia. Mucho en la iglesia. Disculpa, me da gracia, me da gracia que como ella es muy dulce, no me pega, entonces como que me quiere pegar. No, eres muy lindo, pégale. Y ya, bueno, o sea, como que un momento que al menos a mí, siento que un momento muy inicial para mí fue Querubines, pero siento que el foco donde yo verdaderamente empecé a venir acá más por placer fue cuando entré a confirmación, porque creo que fue otro ambiente, totalmente otro ambiente, porque ya no vas como que en confirmación, que es un sacramento, ¿sabes? Claro, sí. Ya no es tanto por que tus papás te obliguen a ir como en la primera comunión, que ellos son los que te incentivan a que des tu primera comunión, ellos son los que te llevan. Ajá, sino es más como que ya es decisión tuya que tú te quieras confirmar. Y es algo que al menos a mí se me quedó, porque al menos el primer año, yo desde el inicio quería ir porque yo quería confirmarme, pero al menos lo sentí mucho más en el segundo año, porque creo que también fue el hecho de que teníamos como una comunidad muy bonita con los catequistas y los confirmantes, que como que entre todos nos apoyábamos. Y creo que ese fue un momento para mí muy importante, porque siento que fue el momento donde yo empecé a entender verdaderamente cuál era el propósito y me empecé a sentir, o sea, fue como que el momento en que me empecé a sentir tan bien que hasta llegué cuando terminé, como ya no me quise desprender, me metí al coro Paz en Jesús, que también fue algo que yo quería hacer desde ese tiempo, pero también, o sea, hay otros temitas, pero son como que soy una persona muy que, o sea, me cuesta mucho soltar. Y me costaba mucho soltar Querubines, por eso también como que no me animaba mucho a ir a Paz en Jesús, porque decía, no, pero Querubines se creció en Querubines, a lo mejor me quedo, porque había una chica en Querubines que estaba hasta los 18 años, creo que fue. Sí. Se va a tapar. Tienes una buena aplicación. Así que creo que ese fue mi trayecto desde que inicié la iglesia, así que sí. ¡Bravo! Y bueno, falta Heidi, pero es... No, Jerry. No, acá atrás vas. Aquí atrás va a aparecer. Sí. Hola, Yerli. No, acá atrás. Pero al menos un dato importante sobre Yerlin es que nos confirmamos juntas con Luz. No, nos dimos nuestra primera comunión. No, también confirmación. No, dimos nuestra primera comunión juntas. Y la confirmación la dio conmigo y ella la dio un año antes que nosotros. No, yo fui su catequista. Sí, ella fue nuestra catequista. Un año nomás. Y ya. Bueno, justo hablando de eso,
vamos a tocar sobre el tema de los sacramentos. Sí. Son datos muy importantes en realidad, porque muchas veces, o sea, uno cuando entra a la iglesia no sabe por dónde empezar, ¿no? A veces uno comienza simplemente, disculpen la palabra, pero por ignorancia. Y ya, pues poco a poco va aprendiendo, ¿no? Va descubriendo en realidad, va descubriendo de qué se trata todo esto, ¿no? Porque muchas personas, yo creo que, voy a decirlo así, vienen a la iglesia por venir, ¿no? Muchos no saben cuál es el propósito realmente, ¿no? Muchos se jactan de que no, sí voy a la iglesia, que no sé qué, pero no cumple los mandamientos y no está dándole sentido a su vida cristiana, ¿no? Entonces creo que los sacramentos son para eso, para darle sentido a la vida cristiana, ¿no? Por eso tienen también un orden, ¿no? Claro. Por ejemplo, a ver chicos, prueba, primer sacramento. Hay etapas también, o sea, son Sí. los de sacramentos de iniciación, Ajá. los de... Iniciación. Los sacramentos de inicio. Bien, entonces comenzamos nosotros en nuestra vida cristiana justo con el bautismo, con el sacramento del bautismo. Ahora, aquí vamos a aclarar justo la duda que Heidi preguntó de la diferencia entre el neocatecúmeno y el catecúmeno. En este caso, Lu. Ajá, el neocatecúmeno, como lo mencioné en los anteriores capítulos, yo soy parte del camino neocatecumenal. Entonces, un neocatecúmeno es justamente aquel perteneciente al carisma, ¿no? La palabra como tal ya viene a tener otro significado, ¿no? Que ahorita Edu lo va a explicar. Aparece en la exposición. Mi compañero, dale la palabra. El catecúmeno es todo aquel que se prepara para iniciar la vida cristiana, ¿no? O sea, quiero decir, es aquel que se está preparando básicamente para el bautismo. Porque cuando uno se bautiza, por ejemplo, recibe el Espíritu Santo, ¿no? Recibe el Espíritu Santo, así como Jesús lo hizo. Y es ahí donde para nosotros lleva una cierta preparación. En el caso de los adultos, nosotros recibimos la preparación como tal, de catequesis. Pero los niños, por ejemplo, los bebés, que normalmente los bautizamos, ellos como tal no tienen sentido de razonamiento y es los papás aquellos que reciben la catequesis, ¿no? La preparación las charlas, podrían llamar, las charlas. ¿No? Los padrinos, por ejemplo, que muchas veces como que agarran y vienen y, no sé, digamos, yo voy a bautizar a mi futuro hijo, ¿ya? Voy a bautizar a mi futuro hijo y de arranque digo como que no, ¿sabes qué? Quiero que Heidi sea la madrina y no sé, mi amigo, mi mejor amigo de antaño, aquel que no veo hace más de 20 años, sea el padrino. Entonces, ahora, no es que simplemente que porque le va a dar herencia, le va a dar comida, le va a dar una casa, pues que va a ser el padrino del niño. De eso no trata ser padrino, sino el ser padrino va a básicamente es todo, o sea, el padrino viene a guiar al ahijado por la vida cristiana, ¿no? Ese es el papel principal del padrino. Ajá. Adicionalmente a lo que Edu está mencionando, pues una vez yo lo escuché al padre Ignacio, me parece que fue el padre Ignacio, la verdad es que no me acuerdo si fue el padre Ignacio o el padre César, que mencionó de que los padrinos tienen un rol fundamental dentro de lo que es el bautismo, ¿no? Del bautizado en este caso, ¿no? Y es que ellos cumplen el rol de ser como que los segundos padres, ¿no? El segundo padre y la segunda madre. Entonces es de ahí a lo que agrego algo adicional, es de que los padrinos sí o sí tienen que ser un matrimonio cristiano católico, un matrimonio casado, no pueden ser convivientes. No, eso se está aclarando. Los padrinos no pueden ser ni convivientes, o están solteros o están casados. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan guiar al ahijado por el camino cristiano. No, solteros no pueden ser. No, sí. ¿Pueden ser solteros? Aprendiendo con Edu. Pero se tienen que ser solteros o casados. Lo ideal es que sean casados. Matrimonio. Claro. Ahora, la palabra, por ejemplo, catecún viene de la palabra catequeo, que significa resonar, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, catequesis, catequistas, catecúmeno, viene justo de eso de resonar la palabra de Dios. Eso, por ejemplo, también lo explican bastante en las charlas de catequistas que están invitados. Y ya bueno, ¿qué el siguiente sacramento es? La primera comunión o Eucaristía también le dicen.
Que creo que como nombre tal es Eucaristía. Ah, Pero acá lo conocemos como primera comunión. Ya, incluso yo una vez lo escuché, perdóname que te No, corte, una vez lo escuché al padre Manuel mencionar de que la palabra o digamos el nombre de primera comunión es como para entenderlo mejor, ¿no? Para que las personas lo puedan entender, porque si tú te pones a pensar, si existe una primera comunión, hay una segunda, una tercera, una cuarta, una última, ¿no? Entonces es como que para que la gente lo pueda entender, pero su nombre original es Eucaristía, ¿no? El sacramento de la Eucaristía de la primera comunión. ahora, por ejemplo, hay una etapa para cada sacramento. O sea, lo recomendable es que haya una etapa, ¿no? Una etapa de bautismo, una etapa de primera comunión, de ahí lo que sigue es la confirmación, ¿no? En el caso del bautismo, lo recomendable es desde los 0 o apenas se pueda, porque cuando son muy pequeños también son delicados los bebés, hasta los 7, 8 años, ¿no? Y en realidad todo tiene un significado. En el caso, por ejemplo, del bautismo es el pecado original, ¿no? Sí, claro, o sea, no es tanto un significado, sino como son las cosas, ¿no? Ujú. Porque, o sea, el bautismo viene, digamos, a romper ese pecado original que nos dejaron nuestros padres Adán y Eva, ¿no? Conocemos el Génesis, de que la mujer se sintió tentada, no, mejor dicho, la serpiente tentó a la mujer, a Eva, para que mordiera la manzana, el fruto prohibido. Mujeres. Y Eva tentó a Adán para que también coma, y ahí fue que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Bueno, a eso le llamamos el pecado. A eso le llamamos el pecado original, ¿no? Y, o sea, el pecado de desobediencia que tenemos por defecto, digámoslo así. Voy a poner ese término. Entonces el bautismo viene a romper ese pecado original, ¿no? A devolver la inocencia que es como dicen tú, como si tuviera un niño, ¿no? Es por eso que de ahí viene que lo más recomendable es que el bautismo venga desde la niñez, porque cuando una persona va creciendo, a veces va como que cometiendo, Se va dejando llevar por el mundo. se va dejando llevar por el mundo, pero sigue teniendo ese pecado original. Entonces no puede pasar, como que no puede tener su primera comunión, no puede tener su confirmación si es que no se ha bautizado antes, ¿no? Algo que también he escuchado bastante, no sé si será verdad, pero es como que te dicen que al tú bautizarte te conviertes en hijo de Dios. Claro. Eso, claro, es parte Claro que O sea, es verdad, pero o sea, mi duda es que, o sea, si tú no te bautizas, o sea, Dios te sigue viendo como, no te ve como su hijo o igual. No, sí, o sea, Por nosotros, eso justamente eran allá. claro, nosotros somos hijos de Dios desde el principio porque primero es Dios quien nos da la vida. Es Dios quien nos da la vida. Yo puedo juntar un pedazo de carne y darle un nombre y no por eso se va a mover, ¿no? O sea, quien da el soplo de vida es Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Ahora, hay 3 tipos de bautismos, tengo entendido. El bautismo... o sea, hay 3 tipos de bautismo. No nos vamos a explayar, ¿ya? Porque el tema del bautismo es muy amplio. Es muy extenso. En el caso, por ejemplo, nosotros nos bautizamos, o sea, la clásica, por así llamarlo, o sea, para que sea más sencillo de entender, como en la clásica, que vamos a la misa y el padre nos echa el agua bendita y también nos unge, si no me equivoco. Los unge primero. Espérate, me quedé. No, como Nos unge y nos echa el agua. Nos unge. ¿Sí viste y que nos algunos los echa- sumergen o les meten agüitas? Creo que a mí personalmente, yo he visto en fotos que a mí el padrecito que era como un baldecito, no sé, pero era como que caía en la frente. Ajá. Así también. A mí me sumergieron. Ajá, o sea, No le quisieron ahogar. Pero- Me retiro. y ahora, por ejemplo, otro tipo de bautismo es cuando, por ejemplo, el bebé no nace en sí. Por medio de, si no me equivoco, por medio de las oraciones también se puede bautizar. Es una manera un poco diferente porque es cuando allá. Y ahí vengo a aclarar eso. El bautizo es, como tú dices, para ser hijos de Dios, pero no es solamente eso, ¿no? Porque como dices tú, ya somos hijos de Dios desde que nos concebimos, desde el momento en el que fuimos pensados por Dios, ¿no? Pero el bautismo viene más que nada a abrirnos las puertas a la vida eterna, digámoslo así, ¿no? Porque conocemos que Cristo murió por los pecados para poder justamente abrir las puertas al cielo, ¿no? Entonces, el bautismo es como si Jesús nuevamente hiciera ese sacrificio por nosotros para poder abrirnos las puertas al cielo. De eso se trata. De eso se trata el bautismo, ¿no? Porque hijos de Dios lo son. Somos todos sin excepción alguna. Pero el bautismo es lo que hace esa diferencia en nosotros, ¿no? No es nada como que
como que de excluirlo, sino que Claro. es algo muy bonito, muy preciado y muy, muy hermoso, muy... Sí, sí, sí. Ahora, Ese tipo de bautismo creo que se hace en emergencia, si no, sí, o cuando el sí. bebé no, o sea, sabes, hay algunos bebés que desde el vientre de la madre ya saben que cuando nazcan van a fallecer o incluso pueden fallecer Claro, dentro del vientre. por cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad. situación. Ajá. Claro, Entonces- claro, o sea, la persona cuando la familia católica decide, o sea, pide ayuda al sacerdote y el sacerdote pues le explica cómo tienen que hacerlo. Sí. Igual, cualquier información, así en general, si conocen algún caso, pueden ir a hablar con algún sacerdote y les va a brindar dicha ayuda. Porque realmente es bonito y tranquilizante cuando hay ese tipo de casos. Ajá. Continuando con el siguiente sacramento. Por ejemplo, ustedes, disculpa, ¿en dónde hicieron su primera comunión? O sea, ¿en qué carisma hicieron su primera comunión? Las dos lo hicimos en... Sí, en catequesis familiar. Para ponerlos en contexto, existen dos modos, ¿sí dice modos? Carisma. Dos carismas, que es catequesis familiar y catequesis juvenil. En catequesis familiar influyen mucho los padres. Sí. Es como que no solamente eres tú, sino también los padres quienes te guían en ese proceso de primera comunión. Los papás son los catequistas. Ajá, ¿y en juvenil también están los padres o creo que solamente ya más jóvenes? No, claro, en catequesis juvenil nosotros nos preparamos como catequistas para enseñarle a los niños. Claro, en catequesis familiar no hay catequistas los que guían a los niños, sino son Los papás. animadores. Claro, los animadores. Los catequistas son parejas guías, ¿no? O sea, Sí, son, sí. a ver, para ordenarnos. En catequesis familiar hay lo que son, digamos, para la guía, hay parejas guía que son matrimonios y jóvenes que son los animadores, ¿no? En este caso, los que van a hacer la primera comunión, que somos, en este caso fuimos nosotras porque las dos hicimos la primera comunión juntas. Y yo- Acabamos de hacerlo. Ya. Cuando hicimos nuestra primera comunión, habían, digamos, 2 charlas por semana. Uno era las parejas guías con los padres y otro era los animadores con los niños. Los animadores con los niños los domingos. Las parejas guías con los papás el día que se acomoden. Pero de eso se trataba, ¿no? Digamos, la catequización. Catequesis. La catequesis de padres a hijos primordialmente, ¿no? Sí, Porque- era muy bonito porque al menos lo que yo más recuerdo es que nos daban, obviamente eran como iniciado el año cuando ya tenían como un cronograma de lo que íbamos a hablar y nos daban como cuadernitos, 2 cuadernitos, uno rojito y otro azulito. ¿El Sí. rojito era de las tareas o era de...? No, el rojo era de padres. El rojo era de padres, pero yo me acuerdo perfectamente de que, o sea, me gustaba mucho porque durante el día era como que mis papás se dedicaban el tiempo, o sea, podían estar haciendo cualquier cosa, enojados, felices o no, pero, o sea, se ponían a empezar a evangelizar, ¿se dice evangelizar? A evangelizar a mí y a mi hermano. O sea, si bien mi hermano ya había dado su primera comunión, igual estaba ahí, o sea, nos decían, sí o sí, todos vamos a estar este día hablando de la hojita de Heidi. Decíamos el hojita. Claro, era una hojita, me acuerdo, Bulky Sí. creo, no sé, pero era una manera muy bonita de incluso de compartir con los Sí, con la... papás. Extraño esos tiempos. Y bueno, en catequesis juvenil, que es... O sea, en catequesis familiar, aclarando, todavía las inscripciones no ya están sacadas. Ya. Pero catequesis familiar son entre los 8 hasta los 12, 11 años. 11 años. Y catequesis juvenil entre los 11 hasta los 14. Entonces, en el caso de catequesis juvenil, de igual forma, o sea, tenemos más cercanía a los niños, a los chicos, que a los papás. Porque igual el idioma es diferente, ¿no? Sí. No le podemos hablar. Y nos ha pasado que hemos tenido niños de 8 años, fue el año pasado, porque no hubo primera etapa en catequesis familiar. Sí, cierto. Entonces, catequesis juvenil tuvo que acogerlos. Y ahí pues nos dimos cuenta de lo diferente que eran, porque Claro, es diferente interactuar con un niño que con un no joven, pero ya más Adolescente. Un puberto. Puberto. adolescente. Y entonces, bueno, básicamente esa es la diferencia, ¿no? Y ahora, el tema de la Eucaristía pues se basa en lo que es la última cena, cuando Jesús da la primera Eucaristía a los apóstoles, y es ahí donde nosotros, de igual forma, así como en el bautismo preparamos, y nos preparamos nosotros mismos para poder hacer Recibir el cuerpo. recibir el cuerpo de Cristo. Pero antes de está justo el sacramento de la penitencia. Ay, No, sí. Que no podemos, y aclarando, o sea, nosotros no podemos comulgar, no podemos recibir la Eucaristía sin antes habernos confesado, ¿no? Y muchos dirán, o sea, tipo, ¿cómo es que los hermanos separados normalmente, ¿no? ¿Por qué confiesas sus pecados a un simple hombre? El ser humano, ¿no? O sea, hay muchas personas de los que son los hermanos separados que se rehúsan a
digamos, a hablar sobre sus faltas y sus pecados. Porque, ajá, justamente como dice, porque dice, ¿por qué voy a decirle lo mismo a un ser humano pecador como yo? ¿No? Pero es que no se trata de eso. No. Se trata... Sí. No ver al sacerdote como un sacerdote, sino verlo como el intermedio para tú poder Ajá. hablar con Diosito. Poder decir, o sea, como dicen, tú no le estás diciendo tus pecados al Padre, sino le estás diciendo tus pecados a Diosito. Ajá, Y es como- porque el sacerdote es un intermediario de Dios. No, es más, es la representación de Cristo en el altar, ¿no? Entonces, digamos que con esa visión nosotros tenemos que confesar nuestros pecados sabiendo que no nos va a juzgar. No nos va a juzgar, no vamos a ser juzgados. Y ahora, por ejemplo, aclarando ya para cerrar el tema de la confesión y todo eso, en el Evangelio está que Jesús le da autoridad a sus apóstoles. No sé si se acuerdan, como que él les dice, o sea, yo les doy la autoridad para que ustedes puedan sanar, perdonen pecados y pues puedan expulsar demonios. Uh-huh. Entonces los apóstoles, al recibir esa autoridad, ellos también se las dan a sus discípulos, sus propios discípulos. Y así se va pasando de generación en generación, haciéndose pues la descendencia de la Iglesia Católica, ¿no? Y es así como actualmente los sacerdotes aquí tienen esa autoridad para expulsar demonios, para perdonar y pues con la fe que ellos tienen poder sanar a los enfermos, ¿no? Entonces es por eso básicamente que nosotros nos confesamos ante otro hombre, porque ese hombre tiene la autoridad del mismo Jesucristo. Uh-huh. Y ya bueno, y de ahí pues una vez estando confesados, habiendo hecho nuestro Padre Nuestro y Dios Ave María, hacemos pues la primera comunión. Hacemos la primera comunión, que realmente es un sacramento muy bello. Sí. Es digamos no sé cómo llamarle, es lo más importante, digámoslo así, de estar en la vida católica, de estar en la misa, de participar en los sacramentos, porque como lo escuché una vez al padre Ignacio también, otra vez al padre Ignacio, ¿tú para qué vas a la iglesia? Nosotros para qué vamos a la iglesia si no comulgamos, ¿no? Porque hay muchísimas personas, y a mí me ha tocado verlo en las misas en las que he estado, que hay muchas personas que ofrecen, por ejemplo, que hacen misa por sus familiares fallecidos, o por alguna misa de acción de gracias, o incluso en los mismos matrimonios, que no es en el caso de los que se están casando, sino es en los invitados, que están ahí pero no comulgan. Y a mí se me hace un poco difícil pensar, o darme cuenta no, se me hace difícil, complicado pensar en cómo son sus vidas para no conocer a Dios de esa manera, ¿no? Porque a veces no sé, yo lo he sentido y creo que ustedes también lo han sentido, de que el comulgar, además de que te da una paz inmensa, te da la certeza de que estás perdonado, de que eres hijo de Dios, ¿no? Y es algo muy bello, sí, es algo muy bonito. No sé cómo lo sientes tú, Gey. Yo también, o sea, algo que también se me quedó marcado del padre, no sé si fue el padre Ignacio, no, el padre César creo que lo dijo, fue el padre Efe ayer. Eso, es que fue algo, o sea, que dijeron hace tiempito. Es como que tú por lo que ves, podrías decir de que Jesucito o Diosito está entrando en ti, pero en realidad es al revés, o sea, tú estás entrando en el cuerpo de Jesús. O sea, sí, tú estás entrando en él, o sea, él no está entrando en ti, tú estás entrando en él. Ajá. Y es algo que al menos a mí, yo cada vez que ahora comulgo pienso en que, o sea, trato de pensar de que yo estoy entrando en él, ya no tanto, antes lo pensaba porque como lo que tú ves, tú piensas que él está entrando, o sea, tú lo ingieres. Pero es al revés, tú estás entrando en él. Y es algo muy bello. Sí, se siente mucha paz, la verdad. Y siento que es un momento en el que tú puedes, creo que hay unos minutos en los que tú puedes como que dialogar, como que... Ajá. Claro, estás en conexión plena. En conexión plena con él. Es como que, no sé cómo explicarlo, pero es como que en ese momento sientes como dice Lucero, mucha paz. Es como que te sientes llena. Muchos dirán que es psicológico, pero en realidad no. No, de verdad se siente espiritual. Se siente de esa manera. Y me siento un poco triste porque hay muchas personas que no pueden sentirlo. Sí. Por eso muchas personas oramos por las personas que no conocen a Dios, para que ellos puedan conocer, para que puedan ver su iglesia, para que puean ver todas las gracias que Él siempre nos tiene. Ajá. Por ejemplo, yo me acuerdo que la última, o sea, cuando comulgué después de mucho tiempo, me acuerdo que fue para Semana Santa del año pasado. No, por diferentes cosas no pude comulgar, no me pude confesar, básicamente no comulgaba por eso, porque no me podía confesar por X cosas. Y cuando por fin en Semana Santa, porque ahí sí o sí tenemos que comulgar, me acuerdo que, o sea, ingerí la hostia y sentí un calor
como cuando pasaba sentía un calor que llenó toda, sí, como si estuvieses en fiebre, algo así, como que sientes que toda tu cabeza y tu no en el sentido de que me estoy quemando, no, sino como, Una calidez. una calidez que comenzó a bajar por todo mi cuerpo y simplemente ahí me di cuenta que no es simplemente un pedazo de paz. O sea, yo lo sabía ya, pero como que ahí lo sentí como que más claro. O sea, nosotros los católicos como que sabemos lo que pasa, pero siempre nos agarran como las famosas crisis, ¿no? Los tiempos en los que estamos un poco alejados y necesitamos como que ese tipo de cosas como las que tú dices para darnos cuenta, para reafirmar nuestra fe, ¿no? Para tenerlo presente y para poder, para que eso nos incite a poder seguir comulgando y demás cosas, ¿no? Confiésase, por favor. Sí, están invitados los jueves, hay adoración al Santísimo. Y ahí nada más también el padre César o el padre Nachito están confesando en las puertas del templo. Después de la misa de 7. Después de la misa de 7. Así que es algo muy bello, todos invitados, por favor. Por último, para cerrar, nos vamos a explicar el sacramento de la confirmación. El sacramento amado por todos. Sí. ¿Qué podemos decir de la confirmación? Bueno, principalmente la confirmación normalmente, al menos aquí en la zona, no en San Patricio, en el Redentor, Fiori y Villa del Carmen, se les hace una invitación a los jóvenes entre los 14 y 21 años. Pienso yo a esa edad básica, primero, pues, son varias razones ya, pero ¿por qué ese rango? Porque la forma en que les hablan a los jóvenes es muy diferente al de los adultos. Como dijimos en primera comunión. Yo me acuerdo cuando yo hice mi confirmación, pues yo tenía, cuando entré tenía 16, salí. Luego cuando volví tenía 18. Sí. Y pues ya habían señores, me acuerdo que habían señores. Y bueno, ya después, al año o a los 2 años, hicieron el recorte de edad, ¿no? Entonces, básicamente, el recorte, o sea, como que hasta los 21 años. Ahora, yo pienso que una de las razones es básicamente la comunicación, el poder hablarle a los jóvenes que están justo en esa crisis y a los adultos. También hay otra razón que nos explicaron de confirmación, de que era justamente porque, o sea, el punto de la confirmación es que tú confirmes tu fe que ya fuiste recibida en el bautismo. O sea, como el bautismo se podría decir que fue como por obligación, pero ya la confirmación es más por ti. Justamente es ese rango de edad porque es la etapa en la que la persona joven o adolescente ya tiene uso de razón y ya está en sus facultades de poder decidir qué hacer o qué no hacer. Por eso el padre Manuel, cuando íbamos a confesarnos, nos dijeron: ustedes no están obligados a confirmarse, tipo, si ustedes se sienten realmente preparados y realmente sienten que creen en Dios, confírmense, pero si no, no están obligados. Si no, se debería hacerlo si es que realmente no crees. Y o sea, creo que también justamente es otra razón por la cual ese rango de edad es claro. Además, conectándonos con el capítulo anterior que fue el credo, la confirmación es como que una reafirmación de la fe, ¿no? O sea, nosotros, digamos, desde que el Padre nos dan el sacramento del bautismo, nuestros padres nos dan el sacramento del bautismo, nosotros estamos, digamos, estamos entrando en el momento de la fe, ¿no? O sea, tenemos fe por nuestros padres que nos lo inculcan a través del sacramento del bautismo. Pero la confirmación viene a ser la profesión de fe nuevamente, ¿no? La profesión consciente de la fe, ¿no? Porque como dice Heidi, ya tenemos mejor uso de razón, ya sabemos qué cosas están bien, qué cosas están mal, ¿no? Entonces eso más que nada viene a ser un papel importante en la confirmación. Entonces, y en realidad es algo muy bonito, yo cuando hice mi confirmación a los 18 años, recuerdo que si no lo hubiese hecho a esa edad, no lo hubiese entendido. Si me hubiese quedado a los 16 años, por ejemplo, lo hubiese hecho por hacer. Sí, es que cada uno le agarra, o sea, le toca cuando le toca, digamos así. O sea, le agarra en su punto, en el punto en el que lo necesita. Y en el punto en el que realmente se te puede quedar, ¿no? Porque quizá tú eras un poquito muy chiquito en ese tiempo. Poquito nomás. Un poquito nomás, sí, chiquitito. Entonces, le agarras a los 18. Está que me la devuelve del capítulo. Está que me la devuelve. Siento. Tú te pones aquí. No es eso, no es que son fajos. No,
No, pero te ibas a decir algo antes, o sea, antes de la cotación que hice, ibas a decir algo. No, ¿No? ¿Seguro? Sí. Ahí está bien. y si lo iba a decir ya me olvidé. Pero sí, la confirmación es algo muy bonito y sirve para reafirmar nuestra fe. Están invitados los jóvenes de 14 a 21 años para que puedan hacer su confirmación. Si las inscripciones están cerradas este año, pues están invitados al próximo año. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar. Cuando yo iba a hacer mi confirmación, que fue, no voy a decir el año, pero hace unos años. Un par de siglos quizás. No sé. No le sale. Cuando yo hice mi confirmación, yo tenía un miedo. Tiempo, ¿cuántos años tienes? 17. Casi 18. En unos días, No. nuestra señorita... Hay que hacer una especial Sí, con rayas de vamos a hacer una Lucero. especial 18 años. 18 años. Solamente exclusivo por Lucero. Es que yo soy la menor aquí. Temporalmente. Temporal. Sigo siendo la menor. No, sí. Pero somos temporales. Por año. Es que ella cumplió en enero y yo voy a cumplir. No voy a decir cuándo. En junio. Bueno, voy a cumplir 18. Sí, voy a pagar impuestos. Yo me acuerdo de algo. Ya. Era de que cuando yo hice mi confirmación hace algunos años, yo tenía un miedo. Y era de que me habían dicho mi familia, mis abuelos, como ellos han hecho su confirmación cuando estaban jóvenes. En esos tiempos, el sacerdote dice que cuando hacía la confirmación te daba un golpe. Ah, sí, tu cachetadita. Ah, sí. Sí, te daba una cachetadita. Pero, o sea, me decían, no era una cachetada para ¡pam! Ah, No era eso. Sino algo así que tenía el significado de como que te saca el demonio. Algo así me dijeron. Sí, es que creo que esta tradición es como que de antiguas. Ajá. Antiguas. Entonces yo Como tenía. que reconviértete. A mí me daba miedo eso porque. Yo quería que pasara eso, no pasó. Yo no quería que- Yo vi que el padre lo hizo con unos, pero lo hizo con más con los chicos. Creo que a las chicas les daba miedo de hacer esto. Las chicas siempre se pasan. Ajá, y yo estaba, Yo no no, me yo, acuerdo. yo quería. Edu. No me acuerdo. Si no se acuerda es porque no pasó, porque se acordaría. Aunque no, de repente no. En todo Los caso, años pasan. mis compañeros que se van por mí y si no, mis catequistas. Por ahí coméntenlo si pasó o no pasó, porque yo no me acuerdo. Yo borro cassette. Sí, La edad. traumas. Ah, bueno. Ah, mentira, ya. ¿Qué pasó? Y ya bueno, y ya, esperamos que les haya gustado este primer bloque de sacramentos. Si les gustaría, por ejemplo, tienen alguna duda o algo, pueden comentarlo por... Ajá, incluso, perdóname. Perdón. Incluso. Soy chico palo. Pueden escribirnos su testimonio. También. Pueden escribir su testimonio por los comentarios y los vamos a leer. Ajá, y también, si es que por ahí, no sé, no sabemos, si es que tienen alguna acotación sobre algo de lo que hemos dicho, incluso pueden decirlo para poder leerlo en el siguiente capítulo, en la segunda parte de esto, lo que son De los sacramentos. esta sección de sacramentos. Sacramentos. Acá va a aparecer. Sacramentos con Riotina. Arriba. Sacramentos. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado. Por favor, denos un like. Síganos en TikTok, Instagram, en Facebook, YouTube y que próximos vamos a compartir el canal de WhatsApp. Sí, vamos a abrir un canal de WhatsApp. Únanse, por favor. Únanse. Sopórtenos. Fe con Trébol. Producción. Y bueno, los saluda el equipo de... Con Trébol. Bravo.